Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en Mega TV. Siempre es un gusto reservarnos este espacio para conversar la noche con un invitado especial, gente de la cultura, de la política, del mundo empresarial. Hemos traído deportistas, personas que se han destacado en una o varias actividades, pero que tratamos de conocer un poco más profundamente. Hoy no sé cómo presentarle a este invitado porque tiene varias facetas y en todas es muy apreciado. Le tenemos un gran respeto y admiración. Ahora se presenta para senador, alguna vez ya fue concejal de Asunción, pero además ha desarrollado una carrera cultural muy importante. Estoy hablando de José Antonio Galeano. Veamos esta historia primero y después comenzamos a conversar la noche con él. José Antonio Galeano nació en 1952, cursó sus estudios en el Colegio San José. En el mismo fue miembro del Centro de Estudiantes y presidente de la Academia Literaria, egresado con honores. En la Universidad Nacional de Asunción estudió la carrera de Derecho, pero nunca ejerció la abogacía. Docente por más de 45 años en colegios y universidades, en el ámbito musical integró el grupo Sembrador, grupo musical de referencia en contra de la dictadura de Alfredo Stroessner. Trabajó para el Ministerio de Educación y Ciencias en el CONEC. Fue concejal de Asunción. Así también fue decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Además de ser director del Conservatorio de Música, actualmente trabaja como comisionado nacional del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y es candidato a senador por el Partido Encuentro Nacional. Tiene 4 hijos y 11 nietos. Breve semblanza de José Antonio. ¿Qué tal, querido José Antonio? ¿Cómo estás? Muy bien, Mario. Un placer enorme estar en este programa contigo. Un programa que a mí me interesa mucho porque se puede hablar, no hay rispideces que son propias de estos momentos tan álgidos que se viven políticamente. Y bueno, hacer un recorrido por estos mis 70 años contigo es un verdadero placer. Muchos te reconocen como profe, el profe José Antonio. Yo hablo con los jóvenes y más que tú otras actividades, inclusive la de músico, la de creador, la de intérprete del nuevo cancionero. Profesor, vos enseñaste mucho, ¿no? Yo tenía 18 años, Mario, cuando empecé a enseñar. Sí. Y no paré hasta los 65. O sea, enseñé 47 años de mi vida. Tengo mal contados unos 28.000 exalumnos, más o menos, ¿verdad? Claro. A mí me pasa mucho que me encuentran y me dicen esa crueldad tan paraguaya, ¿verdad? Vos no te acordás de mí, ¿verdad? Claro. Entonces le digo, ¿cómo me voy a acordar si yo era uno y ustedes eran 40, claro, ¿verdad? Entonces... Claro. Y uno se acuerda de los más cabezudos generalmente. Que por lo general, sí. por lo general. O los muy brillantes o los muy cabezudos. Los muy cabezudos. ¿Y en el Colegio de San José comenzaste a enseñar? Yo enseñé primero en el Colegio de San José desde 1900. En realidad a mí me llamó mi maestro, Hugo Marinoni Rodríguez, el querido Chocho, a quien recuerdo casi con veneración. ¿No? Me llamó una tarde-noche, no había celulares, yo tenía 18 años en 1971, había dejado el colegio hacía 2 años y me dijo, quiero que des mi clase sobre Renacimiento el miércoles. Eso era un lunes a la noche. Entonces mi respuesta natural fue, pero ¿cómo voy a ir a dar clase de Renacimiento? Un tema tan complejo y con tan poco tiempo. Y me dice, no, si tenés todo el día de mañana, estudiá y te espero a las 2:30 de la tarde en el colegio con un trajecito, porque los profesores iban de traje, cierto, ¿verdad? Y estuve ahí. Temblaba como una hoja, compañero, claro. Verdaderamente. Tenía 18 años, en 1971 habrá sido. Sí. Así. Y después de 40 minutos más o menos de una clase de 80, me di cuenta de que tenía llegada con la perrada. Y al terminar la clase me dije a mí mismo, esto es lo que quiero hacer toda mi vida. Qué curioso. Y es lo que hice toda mi vida, por eso me considero una persona feliz.
Qué fabuloso. Yo pillé, pues los paraguayos pillamos las Sí, cosas. tu ¿verdad? vocación ya ahí. Que esa era mi vocación y sobre todo pillé aquello de que la felicidad completa consiste en hacer lo que uno quiere hacer, vivir honradamente de ello sin dañar a los demás ni pisotear sus derechos, ¿no? Claro, claro. Qué curioso. Me imagino una de esas clases de chicos un poco menores que vos nomás. Poquito, pero poco menores que yo, poco menores que yo. Claro, no Muy es fácil. poco menores que yo. Yo estaba verdaderamente muy alterado al empezar, para más con una profusión de nombres que había que decir de todo el Renacimiento Claro. italiano y español, y había que acordarse porque no había forma de tener ninguna ayuda a memoria, Sí. y verdaderamente fue una experiencia muy rica. A partir de ahí me desempeñé como ayudante del propio Marinoni en otros temas, hasta que a los 21 años me contrató el Colegio San José para trabajar ya en una cátedra mía y enseñé Historia de Roma y la Edad Media en cuarto curso. El famoso cuarto curso. El famoso- Roma, que estudiábamos un famoso libro, Sartú. Sartú, claro. Sí. Sartú era en realidad la columna vertebral de toda la historia universal. Se ah. usaba, salvo en primero, que era historia del Paraguay, Sí. segundo, que la historia de América, se usaba de tercero hasta quinto, hasta quinto curso. porque en sexto curso era otra vez historia cultural del Paraguay. A mí me enseñó en el San José Efraín Cardoso, imagínate. Qué bárbaro, qué profesores tuvimos, ¿no? Efraín Cardoso, nada más. Bueno, tu familia integrada por Maneco, que es un poco la gran marca de la familia. Sí. Ahora me decía fuera de cámara que ya viste el doble de lo que vivió Maneco. El doble de lo que vivió Maneco. Qué curioso, ¿no? Qué joven nos dejó, 35 años. 35 años tenía él. ¿Quién más componía en la familia? Bueno, en realidad yo escribo letras, Sí. no tengo canciones, tengo algunas pocas. Sí. Le escribí una canción a cada uno de mis nietos, por ejemplo. Ahora. Ahora, ¿verdad? Ah, Y qué tengo lindo. 11 nietos. Pero Maneco sí era compositor. Maneco sí, Maneco era lo que hoy se denomina técnicamente un cantautor, Un cantautor. porque cantaba sus propias canciones que eran suyas tanto en poesía, en texto, como en música. ¿Quién más estaba en tu familia? ¿Otros hermanos? Chela, mi Sí. hermana, la única mujer, digamos, éramos Maneco, Chela y yo. ¿Tu papá? Papá W. Antonio Galeano, de feliz memoria, como todo Sí. hijo tengo que decirlo, Claro. pero sí quiero contar de papá una cuestión así muy, muy concreta y que siempre recuerdo. Papá fue 17 años director general de Correos de Stroessner. Sí. En redes el otro día me empezaron a atacar con eso, era como si fuera un baldón. Ujú. Y en realidad no lo es, porque mi padre nos enseñó tanto a Maneco como a mí. Mi hermana sí era del Partido Colorado y era seccionalera y era de Almas Tomar, Ujú. pero Maneco y yo cantábamos con rastrones de que se amanecía hasta que se ponía el sol, Sí, ¿verdad? sí. Y jamás nos llamó la atención mi padre por nuestra actividad, ni nos dijo esto que ustedes hacen puede perjudicarme. Y allí nos enseñó con el ejemplo, Mario, el respeto al pensamiento divergente, Claro. que yo le agradezco extraordinariamente. Alguna vez militábamos con Maneco en el movimiento independiente universitario. Sí. Y uno de los muchachos más recalcitrantes dijo, con ellos hay que tener cuidado porque su padre es tal cosa. Y otro, muy amigo nuestro, muy querido, puedo decir su nombre, Sí. Emilio Pérez Chávez, Emilito. Emilito, dijo, a ellos no hay que tenerles miedo, hay que tenerlos en consideración, porque pudiendo medrar con su padre, están de este lado, ¿verdad? Claro. Que fue así como un galardón para Maneco y para mí. ¿Y tu mamá? Mamá Ana Mieres, ella nació en Puerto Foncier, pero la anotaron en Pinasco, Ya. porque por temas de registro civil, Pinasco era como un enclave más. Mi abuelo Roberto Mieres, correntino, se afincó en el Alto Paraguay y fue capataz de la estancia de la International Produce Corporation, que era la dueña Sí. de Pinasco y la explotación del tanino en aquella zona del país. Y papá estaba con su papá, José Félix Galeano. La seccional colorada de Puerto Pinasco se llama José Félix Galeano, Ajá. por mi abuelo.
estaba como auxiliar contable cuando conoce a mamá. Se casan, nace Maneco en 1945, nace Chela a finales del 46, y en la guerra civil del 47 papá cae preso y va a estar recluido en un lugar que se llama kilómetro 180, con esta particularidad. Se olvidaron de ellos y terminó la guerra civil y ellos seguían presos. Una cosa así muy curiosa. Qué curioso. Cuando recupera la libertad y vuelve a la casa con los dos hijos muy pequeños, Sí. le dice a mamá, vamos a Asunción a buscar mejores horizontes. Y ahí vienen a Asunción, mis padres, mis dos hermanos mayores, y en el 52 nazco yo ya en Asunción. Yo ya voy a Asunción. Yo soy Asunción. Porque Maneco escribió una canción muy linda, Pinasco. Sí, sí. Yo creo que es su más importante poema como construcción poética, ¿verdad? Ajá. Un tipo que es capaz de decir, soñaban cántaros, toldos, corredores y remansos. Ahí está todo Pinasco en un solo verso. En un solo verso. ¿Qué historias, no? Esta, la de nuestros países, nuestros padres, nuestras familias. Porque finalmente todos fuimos confluyendo en esa necesidad de terminar la dictadura, ya avanzado a los 70 y ni qué decir los 80. Ahí pasaron todo el proceso ustedes del nuevo cancionero, que fue muy combatido, Maneco. Perdón, no, José Antonio. Sin duda alguna. Pienso en Maneco porque fue uno de los fundadores, ¿no? Claro, sí. Los fundadores históricos son considerados incluso por quienes han estudiado más a profundidad el fenómeno del nuevo cancionero, Carlos Noguera y Maneco. Exacto, ¿verdad? exacto. Maneco un poco con sus canciones satíricas que rompían los moldes de aquellos pacatos años finales de los 60 y principios de los 70. Una canción como La Chuchi escandalizaba. Totalmente. Escandalizaba. San Juan, no, que sí, todas esas cosas. Y Carlitos Noguera, que compone ese mismo año 70, compone el Canto de Esperanza, ¿no? Que primero se llamó Canto de Patria y Esperanza, le pareció muy largo, y terminó llamándole Canto de Esperanza, que es Los niños, el cielo más claro y azul, que es un himno, después se convirtió en un himno. La primera canción seria de Maneco, por llamar de alguna manera, es Dos trocitos de madera, que escribe para la Navidad del año 70. Un programa en el Canal 9, que era el único canal que había, que se llamó Noche 9, donde había un Papá Noel, pero era un Papá Noel estival. Era un Papá Noel sin atuendos de abrigo ni barba blanca. Ajá. Era Moisés Levy, el gran actor Moisés Levy. Y ahí se estrena Dos trocitos de madera. Ahí quiero parar el relato, es fabuloso, no lo sabía. Hasta ahora, este último año nuevo estuvimos poniendo todo el día acá en la radio, Dos trocitos de madera, las nuevas versiones hermosas que hay, distintas versiones, arreglos vocales, han hecho maravillas los chicos con esta canción hasta ahora. No sabía que se estrenó allá por 1970, qué increíble. Bueno, con José Antonio vamos a hablar mucho todavía, después hablaremos más profundamente de política porque es candidato a senador, y un poco esa necesidad del cambio que tarda tanto en llegar a nuestro país. ¿Por qué? Le vamos a preguntar a la vuelta de esta pausa. José Antonio Galeano con nosotros hoy. Vamos a hacer una charla desordenada porque es imposible resumir en 49 minutos toda una vida tan intensa. Estrella, ¿qué es Estrella para vos? Bueno, Estrella es el amor de mi vida, Mario. Yo tenía 15 años y ella 14 cuando empezamos a festejar, como se decía entonces. ¡Qué bárbaro! Claro, ocurre que César Monti, mi cuñado, era compañero mío de colegio. Digo, era porque falleció por COVID. El año pasado. El año 2000. Antepasado, ¿no? Sí, antepasado. Sí. Y verdaderamente fue muy amigo mío toda la vida. Y frecuentando la casa, llevándolo alguna vez, acompañándolo, le pregunté por su hermanita, ¿verdad? Y después de un tiempo me declaré por una esquela. ¿Verdad? Que era como se estilaba entonces. No había WhatsApp. Una esquelita. Bueno, supe de que ella estaba también de acuerdo con que tengamos ese noviazgo, por llamar de alguna manera,
de 15 años yo y 14 años ella. Y ahí empezó una historia que ya tiene 55 años. Qué bárbaro. 55 años de andar la vida juntos, 48 de casados. En 2 años más cumplimos 50 años de casados. 4 hijos maravillosos que me honran permanentemente, tanto con su cercanía como con su conducta. Joaquín es médico, Roberto es psicólogo, María de la Paz también es psicóloga, pero es madre a tiempo completo. Y José Antonio como yo, es sociólogo. Vale decir, hay un poco de todo en la familia, los encuentros son muy ricos, mis hijos son muy críticos de mis actividades, son los mejores críticos, porque sé que aunque su concepto, su manera de ver lo que hago, de pronto pueda ser incluso muy exageradamente ríspido, sin embargo, sé que están imbuidos del más absoluto y genuino amor. De ahí saltamos a los 11 nietos. Claro, ¿Verdad? y ya un equipo de fútbol. Entonces ya es un equipo de fútbol y en este momento somos 21 personas que nos movemos casi como patota familiar grande y todo nació de ese amor a Estrella y bueno. Qué increíble, ¿no? Qué historia extraordinaria, contada así, parece muy fácil, pero cuántas idas y vueltas. Son años. Cuántos momentos difíciles también. Sin duda. Sin duda alguna, ¿no? Ahora, aquella vinculación de ustedes con los grupos independientes, aquella ruptura inclusive con el perfil político de tu padre, se fue acentuando después, en tu caso, sobre todo ya con más militancia, digamos. Hasta tal punto que llegaste a integrar un movimiento que llega a la Concejalía de Asunción. Claro. En relación con Maneco yo tuve la suerte de seguir viviendo, claro, digamos, ¿verdad? Y sí, es natural, casi una cuestión biológica, como viví bastante más tiempo. Imagínate que yo, cuando llego a la concejalía, tenía 49 años. Ya. Es decir, ya había recorrido Sí. un movimiento independiente, político independiente, que se llamó Asamblea de Asunción. Hicimos una campaña muy austera, pero muy inteligente, en un momento en que la coyuntura era favorable para unas candidaturas que rompieran un poco los esquemas tradicionales en Asunción. Asunción tampoco tenía en el 2001 una profunda tradición democrática. Fíjate vos que veníamos de la elección de Carlos Filisola en el 91, Sí. la elección de Martín Burr en el 96 y Enrique Riera en el 2001, que es cuando también somos electos como 2 de los 24 concejales de Asunción, el arquitecto Luis Alberto Bo y yo, como integrantes, él el número 2 y yo el número 1, de la lista de candidatos a concejales por ese movimiento. Pero antes de llegar a eso, vos siempre te identificaste con Asunción para Todos, con los movimientos de, digamos, progresistas o de oposición, participaste con Sembrador en todos los festivales, me acuerdo de tantos hechos y de tantos momentos, o sea, siempre vos te definiste hacia una idea del cambio, ¿no? Definitivamente, tanto es así, Mario, que cuando a nosotros, los nuevos cancioneristas o los sembradores, nos dicen, ustedes son casi los padres de todo esto, un momentito, nosotros pusimos un aporte Sí. a crear en la gente la conciencia de la necesidad del cambio y sobre todo horadamos, creo que con nuestro canto y nuestro accionar cultural. Yo participé de las muestras paraguayas de teatro, teníamos un grupo de teatro en el 73 que se llamó Anguecoy, que en guaraní significa inquietudes. El nombre no lo puso Mauricio Cardoso Campo, que Amambay cantaba con nosotros porque era un montaje de textos, música y poesía sobre la guerra del 64 al 70, escrito por Juan Manuel Marcos, se llamaba López,
y Amambay cantaba con nosotros. Y Mauricio nos sugirió el nombre. Vale decir, hay una militancia bastante extensa, sobre todo en llamar la atención sobre lo insostenible de una situación duramente abatida en febrero de 1989. ¿No? Claro, qué curioso, ¿no? Porque todos esos esfuerzos fueron muy grandes, todos los hemos hecho, a cada uno nos tocó en su momento, pero siempre da la sensación, como decía antes de la pausa, de que no alcanza José Antonio. O se interrumpen los procesos, como le pasó a Lugo o me pasó a mí, o siempre estamos en minoría, como les pasó a ustedes en la Junta. ¿Qué falta para cristalizar un cambio verdadero y profundo en el Paraguay? Que los jóvenes se involucren, Mario. Yo tenía en clase una frase que les decía indefectiblemente a mis alumnos, si no todos los días que teníamos clase, en un 80% de esos días, les decía, ustedes van a cambiar el Paraguay y jódanse porque no va a ser fácil. Era un mensaje así muy directo, que incluso hubo más de uno que se incomodaba ante ese reto que yo les lanzaba, ¿no? Pero soy un convencido de eso. Yo creo, Mario, hay que hacer este cálculo elemental y las estadísticas son muy buenas para esto. Sí. En las elecciones de 2018 había en el padrón electoral un total de 1.350.000 personas técnicamente consideradas jóvenes. Se fue a votar el 17%. Qué bárbaro. El 83% de esa franja etaria No se fue a votar. no se fue a votar. El que ganó la elección, no importa quién, Sí. uno de los que ganó, ganó por 3,7%. Imagínate vos lo que hubiera ocurrido si se lograba entonces, y esperamos que se logre ahora, hacer ese clic que necesita la perrada joven para levantarse el día de la elección e ir a votar. Qué curioso, ¿no? Que de esos 1.350.000, no digámoslo todos, pero que se hubiera ido el 30%. Claro. Ya cambiaba la historia. Claro. Claro que también es un problema global. He leído que, por ejemplo, el Brexit y otras elecciones curiosas en el mundo votó la gente mayor. Sí. Y sin embargo, votaron algo que influye decisivamente en el futuro. En el futuro de los jóvenes. De los más jóvenes. Sí, sí. Qué curioso. Y a propósito, ¿por qué volviste ahora? Después de aquella experiencia de concejal, volviste a tu cátedra, seguiste desarrollando tu actividad cultural y después de un buen tiempo retornás a una posibilidad electoral. ¿Por qué? Porque tuve la invitación de una persona a la que admiro profundamente, que es la actual diputada y futura senadora Katia González. Ajá. Con Katia nos une una amistad de muchos años, de un gran respeto mutuo. Ella es mucho más joven que yo, tiene 25 años menos que yo, ¿verdad? Sí, Tiene le conocemos 45. más a Marcial, a su papá. Tiene 45, claro, Marcial está más próxima a mí desde el punto de vista Todos le conocemos che contempo, ¿verdad? Pero Katia, que es una luchadora de una frontalidad pocas veces vista en la política en general, Sí. y mucho menos digamos, en una presencia femenina que pueda liderar verdaderamente una forma de pensamiento. Cuando Katia va a ser electa diputada, y esto a lo mejor es una infidencia, pero me ha de perdonar ella porque no es muy grave lo que voy a contar. Yo estaba en la cresta de la ola con mi escándalo de la Católica. Me acuerdo que después te quiero preguntar eso. En 2017 me llama Katia y me dice, presentate pues como diputado por Asunción. Y yo le digo, ¿sabes qué, Katia? No quiero aparecer oportunista para nada. Entonces voy a presentarme a una cosa que quiero seguir trabajando, porque necesitaba demostrarme a mí mismo que aunque esté jubilado podía seguir trabajando bien. Ajá. Quiero ser comisionado nacional del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Me presento a un concurso público de oposición, soy electo como comisionado
Y acabo de terminé Sí. en diciembre de este año. Y ahí se da, digamos, la conformación de un grupo para tentar una presencia legislativa distinta en la Alianza Encuentro Nacional. Katia me llama y me dice, bueno, ahora no tenés escapatoria porque ya no tenés otra vez. Claro. Y ya pasó todo este tiempo, qué sé yo. Y ahí acepté, obviamente, de muy buen grado el volver a la política. Porque tengo claro que nosotros somos perennials. Vos y yo somos perennials. Busca el concepto. Perennial. Perennials es el opuesto al millennials, digamos. Ah, ¿Verdad? Que somos los de 60, 70 y 80 años, sí. que si bien podemos no tener el vigor y la pujanza de la juventud, sin embargo tenemos una experiencia muy rica acumulada que podemos poner al servicio de la gente. Y si algo tengo claro es que quiero servir a mi país hasta el último aliento de mi vida, ¿verdad? Clarísimo, y me encanta el concepto perennial. Me gustó. Voy a leerlo más profundamente, pero tengo que hacer la pausa. Enseguida entramos un poquito a la temática más crucial, actual, de los problemas que tiene el país, muy graves, por cierto, y que buscarán vías de solución en el próximo gobierno y sobre todo en el próximo Poder Legislativo. Vamos a hablar un poquito de eso también con José Antonio, sin dejar de lado algunas anécdotas, momentos muy lindos también de la vida, sobre todo con el arte y la música, y alguno que otro detalle más que no queremos que se nos escape. José Antonio Galeano, hoy con nosotros aquí, Conversa la Noche en Mega TV. José Antonio tiene varias aristas que no sé si vamos a recorrer. Hasta empresario musical fue en su momento. Sí, sí. también. Fallido, pero empresario musical al fin. Pero está bien, aportamos cultura al Sin país. duda. La Trajimos a famosa- Serrat por primera vez, la a Marcel famosa- Marceau La famosa visita de Joan Manuel Serrat. y de Marcel Marceau. Marcel Marceau también. Sí. Me acuerdo tanto de esa visita también. Bueno, pero quiero que cortito por lo menos definamos ese incidente de tu salida de la Católica, porque fue muy doloroso para vos, me imagino, siendo un hombre de ese riñón, digamos, ¿no? Sin duda. Yo enseñé en la Católica, Mario, desde 1974 hasta 2017. Después de haber sido candidato eterno a cuanto cargo había en el escalafón de las autoridades universitarias de la Católica, fui candidato a rector en algún momento, a decano varias veces, bueno, en fin. Fui director del curso probatorio de ingreso, lo que hoy es el curso de admisión, y el anterior, el rector Michel Gibault me pidió que me hiciera cargo del Conservatorio de Música de la Católica. Yo fui bastante honesto con él porque le dije, pero yo no sé leer partitura porque yo soy un músico orejero. Y me dijo, no, lo que necesitamos es alguien que gestione educativamente, no tanto que sepa mucha música. Claro. Y aparte vos sos músico. Bueno, lo cierto es que acepté, eso fue en el año 2012. En 2015 se eligen nuevas autoridades para los distintos campus de la Católica, que así se llaman las sedes regionales. Sí. Y en el campus Asunción me eligen como decano de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas, cargo para el cual ya se había hablado de mí en infinita cantidad de veces antes, pero que nunca se cristalizó. Lo cierto es que me nombran por 5 años. En mayo del año 2017, yo cumplo 65 años y resuelvo jubilarme. Claro. Me jubilo con 65 años, aclarando, donde quisieron oír en las esferas universitarias, que lo hacía para dedicarme a tiempo completo a mi condición de decano
teníamos muchísimos planes para la facultad. Estaban algunos ya en ejecución, otros en ideas y otros ya directamente plasmados en realidades. Fue así que me jubilé el 9 de mayo de 2017, cuando cumplí 65 años, y 2 meses justos después, el 14 de julio, Día de la Libertad, imagínate, en el mundo, me llama el rector de la universidad y me comunica de que como me jubilé, tenía que dejar de ser decano. Entonces, palabras más, palabras menos, le dije 3 veces, padre, yo creo que esto puede... Es el padre Narciso Velázquez, Sí. actual presidente del CONES. Le dije, yo creo que esto puede crear un innecesario conflicto. La primera vez me dijo, no se preocupe. La segunda vez me dijo, ya medio ya con malas pulgas, no, estamos preparados. Y cuando le dije la tercera vez me dijo, y vamos a aguantar el conflicto. Y ese conflicto duró exactamente 2 meses. Desde el 14 de julio, que se conoció la noticia, al día siguiente en el ámbito universitario eso corrió como un reguero de pólvora. El lunes, tanto los estudiantes como los profesores de la facultad estaban en paro indefinido, por tiempo indefinido, y se produjo un escándalo de proporciones muy grandes que llegó incluso a la toma de la sede central de la universidad por parte de los estudiantes, que duró, creo que fue el 1 de agosto que entraron los chicos, hasta el 14 de septiembre que fueron desalojados de manera bastante violenta. Sí, hay que decirlo. Estuvimos en los canales, se transmitió. Sí. Y bueno, y de ese proceso es que a mí Katia me invita a estar como candidato y yo digo, no quiero. ¿Pero por qué se llegó a eso? Bueno, yo creo que son varias las razones. Hay que entender de que la confesionalidad católica de la universidad muchas veces ha determinado las políticas, las grandes políticas universitarias en la católica. Y yo creo personalmente que gente directamente muy conservadora, cuando no retrógrada, es la que se encaramó al poder en la universidad, y yo era una especie de oveja negra. Imagínate que había propiciado la presencia de Humberto Maturana en un congreso organizado por la facultad, y Maturana como biólogo estaba considerado como digamos, propulsor del aborto, por decir algo. Y entonces, definitivamente, ese tipo de cuestiones fueron como haciendo mella en toda mi actividad. Me suspendieron una conferencia ya acordada con el famoso intelectual de izquierda argentino Atilio Borón. Sí. Me llamó el rector y me dijo, no se va a hacer eso. Y ese también fue un escándalo previo. ¿verdad? Claro. O sea, hubo un avance autoritario, un avance, digamos, bien conservador. Sin duda. Del cual fuiste un poco víctima. Sí, una especie de chivo expiatorio, ¿verdad? Una especie de chivo expiatorio. De hecho, se había reinstalado una frase que yo creí no escucharía nunca más en la católica, ¿verdad? Hay que desalojar a los zurdos. A los zurdos, claro. Hay que desalojar a los rojitos, decían también. Claro, qué increíble, ¿no? Porque ahora que lo pienso nomás, por lo visto estaba comenzando esa tendencia que hoy ya está mucho más acentuada. Sin duda. Y muy radicalizada y sin duda. Intolerante, ¿no? Sí. Estamos en tiempos difíciles en ese sentido. Totalitaria, sin duda. Vos sabés que yo confío mucho en Adalberto Martínez. Yo creo que el cardenal está hecho de otro palo, y no lo digo por gente que estoy completamente por fuera. Claro, ya no. Ya no es mi interés. Claro. Pero conozco a Adalberto, lo conozco bien. Trabajamos juntos en el directorio de Radio Cáritas, cuando Cáritas pasa a la Universidad Católica. Sí. A mí me pide Antonio Telechea, que era el rector, que sea director de programación, y Monseñor, ya entonces Adalberto Martínez, era representante de la curia. Y bueno, ahí nos conocimos, y
yo abrigo muchas esperanzas con él. Ya, qué interesante, era bueno escuchar tu versión más serena, tranquila, porque en ese momento hubo mucha agitación, Sin duda. se radicalizó y nunca se pudo explicar muy bien. ¿Finalmente te sentiste al concluir todo ese proceso como defraudado? Me sentí dolido más que defraudado. Yo sabía a lo que me exponía. Tenía un colaborador muy cercano, que era el secretario general de la facultad, un chico a quien quiero mucho, se llama Arsenio Coronel, que le decía cada tanto, Yajaco Jesejina, le decía, ¿verdad? Estamos Sí, caminando, estamos yendo. No es fácil, pero estamos yendo. Cuando yo llego, filosofía tenía la fama de ser deficitaria porque no ganaba dinero. Claro. ¿Verdad? Y yo desafiaba al poder en muchos sentidos, diciendo de pronto, bueno, y cierren pues filosofía, que es la Facultad de Humanidades, y a ver si tienen universidad. Claro. ¿Verdad? Y entonces, ese tipo de cosas yo creo que fue alimentando también una inquina, Claro. que yo no fui capaz de medir en su dimensión más, y acogiéndose a un reglamento que se hizo para que los profesores jubilados se desvinculen de la universidad, pero de lo que se jubilaban, de la cátedra, no del decanato. A mí me eligen por 5 años y a los 2 años y medio me dicen tiene que irse. Claro, claro. Qué curioso, evidentemente había otro motivo. Sin duda. Bueno, redondeada esa historia y antes de hacer la última pausa, quiero volver a la política más actual. Van a llegar unas elecciones en un momento muy crucial para el país. Nunca vimos esto, José Antonio. Nunca. Designaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos, posibilidades de extradición, una descomposición Un generalizada. partido en el gobierno que no está pudiendo conseguir fondos para financiar su... Nunca vimos. La pasada, porque yo tenía mis dudas y la senadora Lidia Samaniego dijo, no, nunca pasó esto. Nunca se delegó la firma tampoco del presidente del partido. O sea, pero aún así no es fácil ganarles. No, y cuando uno piensa que hay 805 candidatos al Senado, 805 somos, Mario. Claro, hay que competir con... Verdaderamente hay que competir. Y con este sistema del voto preferente o del voto preferencial, que hace que cada uno de nosotros esté un poco empeñado en su campaña propia, digamos, ¿verdad? Porque si no te quedas rezagado. Yo traté, dentro del grupo de la Alianza Encuentro Nacional, posicionar la visión de que no haría casi mención a mi opción, como se llama en la jerga. ¿Qué número es tu opción? 4. 4. ¿Por qué? Porque cualquiera que entrara de la Alianza Encuentro Nacional me representaría. Qué bueno. Y sigo pensando así. Pero después me llamaron y me dijeron, no seas tonto. Pues, ¿verdad? La verdad te restriega la opción todo el tiempo, ¿verdad? Claro. Y entonces tuve que hacerlo también. Pero para cerrar esta conversación, antes de la última pausa, pensando en gente como Soledad Villagra, por ejemplo, uno dice, sí, en realidad que cualquiera de los que está ahí puede representar muy bien una idea de cambio. Amílcar Ferreira, Pedro Mayor Martínez. Estamos hablando de gente que viene del mundo del trabajo, del mundo de la acción en sus respectivos campos. Y un poco la estrella que es Katia, ¿no? No, güey. Katia, desde luego... ¿Vos crees que va a entrar luego Katia? Yo no tengo ninguna duda de que va a ser una de las senadoras más votadas de toda la elección. Con esa frase nos vamos a la pausa, la última. Después entramos en una ronda de definiciones finales con José Antonio, que es un gusto charlar con él. Además, nos tomamos el tiempo para escucharlo tranquilo y también, ¿por qué no?, pensar, soñar en ese cambio que todos seguimos esperando. Ya volvemos. Como buen músico, uno de los pocos me preguntó mi cortina es José Antonio y le dije Bob James, uno de los grandes en piano. Sí. ¿Escuchás mucha música? Escucho mucha música. Lastimosamente me quedé
en mis gustos Y sí. de juventud. Entonces, reciclo cosas. Y El bueno. otro día, por ejemplo, cayó en mis manos vía redes, ¿verdad? Sí. Porque somos pues producto de las redes. Ahora sí. ¿Verdad? Una recordación de los 50 años de la cantata Santa María de Iquique, del grupo Quilapayún, que se llama Vamos Mujer, y ellos invitaron, los que todavía están en actividad, invitaron a varias mujeres de Chile a cantar una cosa absolutamente conmovedora. Es lo lindo de las redes ahora que podemos acceder a eso. Sin duda. Está a mano todo, está registrado todo. Pero claro, nosotros vivimos una época en que había que conseguir el cassette, el disco, que había que inclusive clandestinamente traficar las canciones porque estaban prohibidas. Yo recuerdo una vez que me pidieron que envíe nuestra versión del Canto de Esperanza de Carlos Noguera, justamente. Ajá. La versión de Sembrador. Y yo dije, bueno, voy a ver quién te puede llevar, ¿no? Mándame nomás por mail, ¿verdad? Claro, porque la cuestión magnética, pues, no es de nuestro tiempo, ¿verdad? No. Tanto vos como yo somos migrantes digitales. Vos sos mucho más joven que yo, pero somos migrantes, no somos nativos. Digitales. De hecho, uno de mis hobbies, como sabes, es la colección de discos. Tengo Sembrador, tengo cassette, pero algunas cosas te voy a rescatar, después te voy a pedir para rescatar, porque quedó mucho también ahí. Aquella cantata de las banderas torrenciales. Ah, claro, de Carlos Villagra y Carlos Noguera. Esa tengo en un cassette. Después están las actuaciones acá en el patio de la radio, ¿te acordás? Sí. Que le mezclamos a ustedes con los rockeros. Sí, fue hermosísimo, sí. Hermosísimo. Todavía época de Stroessner. Sí, claro que sí, claro que sí. Éramos bastante ingeniosos para tratar de transmitir eso y vaya si fue un boom en esa época, un furor. Es increíble cómo la gente se embanderó con ese movimiento. Sin duda, sin duda. Los festivales Manduaná fueron una fiesta de la protesta en su más justa y clara expresión. Porque no era panfleto. Cierto. ¿Verdad? Cierto. Era si pulsan tristezas que son del invierno, en muy poco tiempo será primavera. ¿Verdad? Eran de esperanza realmente. Claro. Y con contenido y con contenido. Con calidad, ¿no? Hay una anécdota muy linda de Maneco ahí. Le pregunta una vez, ¿por qué cantan cosas que nadie entiende? Maneco que dice, cuando en la quimera se forja la idea, el canto que nace se hace pensamiento. Y la respuesta de Maneco a mí me pareció muy genial, fue, lo que pasa es que tenemos que cantar esas cosas, porque si no las cantamos, nunca van a terminar de entenderlas. Era un poco educacional también. Sí. Pero qué linda época en todo caso. Y bueno, decía yo antes de la pausa, de ese cambio que seguimos soñando, quizás hasta los últimos días de nuestra vida, José Antonio. ¿Hay una opción este 30 de abril de producir un quiebre importante en ese proceso de cambio? Bueno, yo soy un convencido de que por el formato constitucional, el Poder Legislativo tiene un papel protagónico. Y cuando vos mirás la oferta electoral para el Poder Legislativo y te encontrás con mucha gente que más que currículum tiene prontuario, decís qué difícil es evadirse de lo que significa el poder del día a día de determinados grupos, por ejemplo. ¿Verdad? Definitivamente se habla de que en las últimas internas en el partido de gobierno un movimiento gastó 8 millones de dólares al día y otro 15, ¿verdad? Obviamente, puede ser parte de la leyenda urbana, pero algo de verdad hay siempre en ese tipo de afirmaciones, ¿verdad? Contra nosotros, por ejemplo, que tenemos un peso partido por la mitad y tenemos que remarla a pulmón, claro. ¿Verdad? Pero que justamente esa circunstancia es como un acicate, como un espolazo para saltar hacia adelante. ¿Tenés esperanza, por lo tanto, de que esperanza. Se pueda producir el cambio el 30 de abril? Tengo esperanza. A pesar de las encuestas, de las tendencias, de los... Las encuestas después de las últimas elecciones yo no creo ya mucho, Mario. Las encuestas fueron democraticidas en la última elección general. Eso de 30% más arriba, ¿verdad? La cantidad de gente que se queda en su casa a partir de eso es impresionante.
y el resultado fue de 3,7% de diferencia, ¿verdad? A vos tampoco te daban ganador. Sí, sobre todo la boca de urna. La boca de urna famosa, ¿verdad? Sí. Todo el mundo ya estaba lamentándose, ¿verdad? Son operativos, ¿no? Ya. Ahora, bueno, se nos acabó el tiempo, José Antonio. Te veo bien, te veo tranquilo, sereno y sobre todo con ganas de, como perennial, hacer tu aporte en este proceso. ¿Podemos decir que después del 30 de abril recuperaremos la esperanza en Paraguay? Yo creo que sí. Es decir, yo soy un optimista irredento, ¿verdad? Porque si no, no hubiera podido moverme en la vida como me he movido y como quise moverme. Bien o mal, no estoy diciendo, perdiendo mi casa en un mal negocio cultural, sí, ¿verdad? Sí. Pero con la satisfacción de haber hecho lo que creía que estaba bien. Ahora, esa esperanza se redobla cuando hay una experiencia tan novedosa como esta de la concertación. Yo creo que es una experiencia novedosa. ¿Efraín Soledad es mejor opción que Peña Aliana? Definitivamente. Con esa respuesta lo liberamos al querido José Antonio Galeano. Queda mucha tinta en el tintero para próximas charlas, porque hay recuerdos de visitas, las primeras venidas de Pablo Milanés, de Silvio Rodríguez, tan emotivas, aquellas grandes asambleas de la civilidad también, donde estaba siempre Sembrador, gente incluso que ya partió, como Lobito Martínez, que acompañó tanto también a Jorge Garbet. Y Jorgito Garbet, qué increíble. Nos debemos otra charla de esos temas, pero hoy José Antonio Galeano nos dice que hay un sueño de cambio que puede ser posible muy pronto en Paraguay. Habrá que verificarlo dentro de 2 meses. Gracias.